¿Hasta dónde estamos dispuestas a llegar para complacer a nuestras parejas? ¿Qué estamos dispuestas a hacer o hasta dónde estamos dispuestas a perdernos para que nuestra relación de pareja funcione, para que nuestro hogar no se disuelva? Bueno, la historia de esta seguidora es bastante fuerte, pero es una mujer que se perdió a sí misma tratando de complacer a su pareja. Y la historia empieza así. Llevo 19 años con mi esposo, 2 de novios y 17 de casados. Tenemos 2 hijos, uno de 12 y uno de 8. Hace 2 años mi esposo quiso empezar a experimentar cosas nuevas en la intimidad y empezó a mostrarme tríos en un canal XXX. Empezó poco a poco a meterme en este mundo. A mí no me gustaba absolutamente para nada, pero él se satisfacía y yo terminé acostumbrándome. Pero poco a poco quiso hacerlo realidad. Así que empezó a hablarme de que iba a buscar hombres con los que yo pudiera estar. Quería experimentar juguetes, videos, fotos, lencería. Me decía que yo era muy plana en ese tema, que si era que él no me gustaba o que si ya no lo quería, y se ponía muy enojado cuando yo no le prestaba atención. Luego abrió un perfil en una red social y empezó a buscar con quién hacer realidad su fantasía. Cuando me pidió que yo buscara a alguien, me asusté y por 3 semanas evité el tema, hasta que de nuevo se enojó y discutimos otra vez. Así que hablé con un ex compañero del colegio que estaba divorciado. Mi compañero aceptó y empezamos los chats. Eran chats bastante calientes, enviábamos fotos, una vez hicimos una videollamada, pero mi esposo siempre me decía qué decir o qué hacer. Después de un tiempo mi esposo me dijo que le dijera a mi amigo que me regalara algo de lencería. La verdad, mi amigo no le prestó atención al tema, tal vez no tenía dinero o no le interesó, y mi esposo empezó a referirse de una manera muy mala de mi amigo y pues yo preferí alejarme de mi amigo porque vi que las cosas se estaban saliendo de control. Alterno a esto, él buscaba parejas en redes sociales y en las noches me decía: ya te están calentando, empieza conversación para que te pongas caliente. Y durante el acto me hacía mandar mensajes calientes a otros hombres. Era muy horrible saber que yo tenía que tener intimidad con mi esposo todas las noches. A tal punto que a veces llegaba y me decía: ya estás lista, ya te untaste aceite porque vengo a lo que vengo, esperando que yo ya hubiera estado teniendo conversaciones con otros hombres. Luego apareció una pareja con la que hicimos chat. Para los 4 nos enviábamos fotos, preguntábamos cosas íntimas y el tipo empezó a escribirme por privado. Mi esposo sabía todo y cuando llegaba me decía qué responder. La verdad, a mí ese tema no me gustaba, me sentía muy presionada y me decía, bueno, todo sea por complacerlo a él. Llegó el día en el que se concretó el primer encuentro con este tipo y mi esposo eligió mi ropa, montó toda la fantasía. Vas a hacer esto y lo otro, y yo acepté, creyendo que por fin al cumplirle su fantasía las cosas iban a terminar y me lo iba a quitar de encima con ese tema. El tipo llegó, pasó lo que iba a pasar, el tipo fue muy rápido, todo fue muy confuso, yo no sentí nada físicamente, pero algo dentro de mí se rompió. Eso cambió mis emociones y mi perspectiva acerca de mi esposo. Me preguntaba, ¿por qué me quiere compartir? Pensé que después de esto todo había acabado, pero no, él siguió igual, buscando hombres para mí, seguimos con las charlas con la pareja, yo seguía dilatando y él cada vez más enojado al ver mi poco interés en el tema. Llegó el segundo encuentro, pero esta vez dejó una cámara para grabar todo y me dejó a solas con el tipo. Me dejó un libreto y me dijo lo que tenía que hacer, pero yo estaba muerta del susto, estaba muy fría, muy distante, le quitaba la cara, no me sentía capaz. Así que tuve que escribirle a mi esposo para que viniera ya, porque yo no era capaz de seguir. Llegó y me decía, hazle esto, hazle lo otro, tócalo, etc. Pasamos la noche y a las 6 de la mañana mi esposo se fue a trabajar. Me quedé sola con el tipo, pero no me inspiró tocarle un solo dedo, solo quería que se fuera de mi casa. Ahora ya estaba tranquila, confiada de que todo terminaría ahí, pero no, él seguía igual. Ahora quería que fueran 3 hombres y yo. Yo trataba de complacer a mi esposo en todo, en la cama, en la casa, en el ámbito familiar. Yo soy sumisa y él es muy dominante. Estuvo calmado y por 2 semanas hasta que encontró a un muchacho con el que empezamos a hablar. Hablábamos muy seguido y mi esposo seguía diciéndome qué hacer y qué no. Noche tras noche mi esposo decidía hasta cómo tomar las fotos para enviarle y pensé que yo ya estaba adquiriendo la fuerza mental para vivir esa experiencia. Cuadramos el primer encuentro. Mi esposo me decía que fuera amable y cariñosa y grabó todo para disfrutarlo después. La regla para este encuentro era que mi mayor atención era con mi esposo y todo lo que hiciera sería primero a mi esposo.
pero el muchacho quiso complacerme, tal vez no leyó mi lenguaje corporal y al día siguiente mi esposo, cuando vio los videos, se puso furioso, porque según él, yo había incumplido todas las reglas y había permitido que el muchacho hiciera cosas que no debía hacer. Yo le decía que él estaba ahí, que yo solo hacía lo que él me permitía hacer, que él siempre estuvo vigilando todo, pero mi esposo seguía furioso, seguía insistiendo en que yo había faltado las reglas. Ponía el video segundo a segundo y me mostraba cada momento en el que él consideraba que yo había faltado a las reglas y yo terminé culpándome por todo y pidiendo perdón. Le dije que no hiciéramos más eso, que no quería arriesgar mi matrimonio, pero él decidió continuar. Me dijo que siguiéramos con el muchacho porque era bueno tener a alguien estable para no andar picando aquí y allá. Pero en el segundo encuentro, el muchacho y yo empezamos a gustarnos y empezó a llevarme algún regalo o me decía que quería que me llevara o me llevaba algo para compartir. Y cuando llegaba a su casa, me daba las gracias y me decía que la había pasado bien. Al tercer encuentro, mi esposo nos dejó solos por 20 minutos y hablamos. Le dije que yo no quería estar con nadie más. Un día mi esposo me dijo que quería que yo pasara la noche sola con el muchacho, algo que me pareció muy descabellado, pero como siempre acepté, para luego descubrir que mi esposo hacía todo con una segunda intención, pues después de que acepté me dijo que como yo iba a disfrutar, entonces él también, y que ya a mí no me quedaba otra que aceptar. Le dije que buscáramos una chica y dijo que no, que él quería a alguien conocido e insistió, hasta que por fin me dijo con quién y ahí comprendí absolutamente todo. Quería estar con una mujer con la que tuvo un amorío hacía 7 años y que según él habían terminado, pero al parecer nunca fue así. Ahora me dijo que ella y yo teníamos que ser amigas y la invitó a mi casa a almorzar. Yo tuve que atenderla a ella y a su hijo, mientras veía cómo él ponía toda su atención en ella. Y si veía que yo hacía alguna cara de desagrado, me escribía y me decía que la hiciera sentir lo más cómoda posible, que sonriera. Tuve que ver cómo le dedicaba canciones, la recogía en el trabajo y le hacía visitas como novio enamorado, cosa que obviamente me destrozaba el alma. El día del encuentro a solas con el muchacho llegó y yo le insistí a mi esposo en la mañana que lo dejáramos así, pero él me aseguraba que era solo sexo, que si no le metía corazón no había problema. Pero antes de irse esa mañana a trabajar, mi esposo me dijo, como usted va a ir a pasarla bien, yo invité a esa mujer a salir. Yo quedé en shock y supe que él había planeado absolutamente todo. Me movió como una ficha de ajedrez. Sentí tanta rabia que se me quitó la indecisión y en la noche me fui a mi encuentro con el muchacho. Al encontrarnos, él y yo nos saludamos de abrazo y de beso, como si fuéramos novios. Hubo tomadas de mano, besos. Fuimos a comer a un centro comercial. Me trataba con delicadeza y decencia y a eso de las 10 de la noche nos fuimos. Él sabía que yo nunca había estado en un hotel ni en una residencia con mi esposo, así que me llevó a un buen sitio porque dijo que quería que eso fuera especial para mí. El convenio era que yo debía irle reportando todo a mi esposo y así lo fui haciendo mientras estuvimos en el centro comercial, mientras estuvimos conversando, mientras fuimos llegando al sitio. Pero al llegar, lamentablemente, nos ganaron las ganas y no hicimos ningún video. La cuestión es que después hicimos un video corto y la videollamada que no se veía mucho porque el cuarto estaba oscuro. Cuando terminamos, nos quedamos hablando por mucho rato de lo que sentíamos y ya pasada la medianoche yo me desconecté del celular porque estaba bastante encarretada con el chico. Cuando me di cuenta eran las 5 de la mañana y mi esposo para esa parte ya estaba furioso. Cuando llegué a mi casa él ya se había ido a trabajar, pero todo el día peleamos por chat y por llamada. Me insultaba y me trataba muy mal. Le conté al muchacho lo que estaba pasando. Me decía que no quería dejar de verme. Yo tenía mucho miedo de la reacción de mi esposo y efectivamente llegó en la noche furioso y con tragos. En la casa había licor del que el muchacho me llevaba a regalar porque yo no bebía, así que mi esposo tomó uno de esos licores y se lo tomó en segundos. Lo primero que hizo fue preguntar ¿qué? ¿La pasó rico? Y yo le dije no lo puedo negar. Se prendió el infierno, se volvió como loco, empezó a gritar que yo había tirado 17 años a la basura. Salió y empezó a llorar, yo le pedía perdón, le decía que dejáramos todo atrás, él amenazaba con quitarse la vida, que no podía vivir sin mí, que no le quitara a sus hijos y de repente sacó una pium pium.
Yo salí corriendo y me escondí detrás del carro muerta de miedo. Hizo 8 detonaciones y me llamaba, me decía, venga para acá. Yo le gritaba, no, y seguía escondida. Después me tiró la pium pium cerca de donde yo estaba. La tomé, la descargué y la escondí. Después siguió llorando por casi 1 hora. Cuando intenté entrar a la casa, me empezó a agarrar como un saco de boxeo y durante 1 hora y media me golpeó de la manera más horrible. Me decía que quería dejarme los ojos negros. Después de que me golpeó afuera y mis hijos estaban escuchando absolutamente todo, me llevó a la habitación, me agarró del pelo, puso el video en el televisor y me acercaba la cara del pelo hacia el televisor y me mostraba lo que yo había hecho. Me amenazó con llamar a mi mamá y contarle absolutamente todo. Llegó un momento en que saqué valor y lo grité. En ese momento mis hijos hicieron ruido en el cuarto y él salió y me dijo que si los niños se asomaban, él no iba a responder. Se fue al cuarto de los niños y los encerró con llave. En ese momento pensé lo peor. Luego se durmió y yo pude ir a tranquilizar a mis hijos. 3 días después le dije que yo me iba donde mi mamá, que no podía soportar lo que hizo. Él me pedía perdón, me decía que era culpa del trago, que no se acordaba de nada, pero aún así yo me fui, con el compromiso de regresar. Empezó a manipular a los niños, a rogarles que volvieran, que eran su única familia, que él no tenía a nadie más. Él no le habla ni a su mamá ni a sus hermanos. Y los niños empezaron a llorar para que volviéramos. Regresé, pero a dormir en cuartos separados, y le mostré al muchacho lo que él me había hecho. Quedamos de seguir hablando a ver qué pasaba y empezamos a hablarnos ya desde el amor, a hacer planes, proyectos, a extrañarnos, etc. Aunque en el fondo yo sabía que esto era imposible. 20 días después me escapé y fui a verme con el muchacho. Yo me sentí tranquila en este encuentro porque yo ya le había devuelto la argolla de matrimonio a mi esposo y le había dicho que no podía seguir conviviendo con él, así que no me sentí mal. En ese punto ya mi teléfono permanecía con clave porque no quería que mi esposo viera lo que yo estaba hablando. Y un día noté que mi esposo se estaba demorando mucho en la sala donde yo tenía mi teléfono cargando. Cuando me asomé, le había quitado la SIM card. Le pedí que me devolviera el teléfono, que no hiciera eso y entonces me dijo, ¿con quién ha estado hablando? Y yo le dije, usted ya sabe con quién. Se puso furioso de nuevo y pues en ese momento yo le dije que nosotros ya no podíamos convivir, que lo mejor era que yo me fuera. Le dije a los niños que se alistaran, pero el mayor no quiso irse conmigo. Me dijo que él sabía que yo no estaba actuando bien y con mucho dolor dejé a mi hijo y salí de ahí. Con mucho miedo hice la denuncia por maltrato en contra de mi esposo y desde ese momento mi hijo se volvió mi peor enemigo. Mi hijo me escribía cosas horribles, vulgaridades. Yo lo desconocía completamente. Me decía que yo había terminado el hogar y me hablaba con unas palabras que yo jamás pensé que mi hijo podría pronunciar. Todo por chat. Una vez me hizo una videollamada en la que me dijo que ya no me quería, que él me odiaba y muchas otras cosas. Cuando yo lo visitaba, mi hijo se portaba distante y grosero. Ya me enteré que mi hijo vio unas fotos íntimas mías. Probablemente su papá se las mostró. Mi esposo hablaba del tema delante de ellos y un día el menor le preguntó quién era el muchacho. Mi esposo se puso furioso y me dijo que ya el niño no se podía regresar conmigo. Me volví loca de dolor y de impotencia y acepté volver a la finca para no perder a mis 2 hijos. Pero me puso como condición que debíamos volver como pareja. Acepté por mis hijos. Les prometí que nunca volvería a hablar con el muchacho y lo cumplí. Me dolió porque estaba enamorada y el día que regresé le llegó la notificación de la denuncia. Mi esposo se puso en plan víctima. Le dijo a los niños que por mi culpa lo iban a llevar preso y los niños se pusieron en mi contra. Esa noche dormí en su cama, pero lo más alejada posible. No dejé que me tocara. Al día siguiente me dijo que me fuera, que me inventara algo y que dejara a los niños y me fuera de allí. En varias oportunidades me dijo lo mismo. Revisaba mi teléfono todo el tiempo y consiguió una SIM card y le escribía al muchacho como si fuera yo y a mí como si fuera el muchacho. Afortunadamente, cuando me llegó el primer mensaje de este número desconocido diciéndome que era el muchacho, yo le conté a él que el muchacho me había escrito desde otro número y que no le había contestado y le mostré la conversación o el chat, la forma como el muchacho me había hablado. Al parecer, mi esposo haciendo esto sacó información al muchacho y entonces empezó a decirme que yo tenía que contarle toda la verdad.
y pues terminé contándole que me había visto con el muchacho a escondidas en una ocasión. En ese momento me dijo que el muchacho solo quería acostarse conmigo y que yo ahora tenía que hacerme exámenes de transmisión sexual para poder arreglar las cosas entre él y yo, porque de pronto yo tenía algo. En ese punto, mi hijo mayor ya sabía de mi supuesta aventura, porque según mi esposo, mi hijo abrió el correo y vio todo desde el computador. Entonces, yo no tenía derecho a hablar porque yo era la mala del paseo. No tenía derecho a decir nada, solo agachaba la cabeza y lloraba todo el tiempo, porque los tres me atacaban. En la intimidad me decía que tenía que borrar la huella que había dejado el muchacho en mí, que le demostrara que me gustaba más estar con él, con el muchacho, que con el muchacho, cosa que se volvió un poco difícil. Hace unos días yo tenía una actividad con mi comunidad, soy líder social y debía ir a entregar unos regalos. Pasé allá todo el día. Mi esposo fue a llevarme a mi hijo mayor al mediodía y la idea era que se quedara a almorzar conmigo, pero no fue así. Me llevó a mi hijo y se fue de nuevo. Cuando lo llamé para que nos recogiera en la noche, se negó, pero ya noté que estaba disgustado. Así que le dije que me iría en moto y me dijo que por nada del mundo iba a subir a mis hijos a una moto. Así que contraté un carro porque según él tenía que quedarme en un hotel con mis hijos. Contraté un carro y pues mientras iba en el camino lo llamé y le dije que había contratado un carro. Pues se puso furioso, yo tenía el teléfono en altavoz para que mis hijos escucharan la forma tan horrible como me estaba tratando. Cuando llegamos a la finca, él estaba trabajando en la parte de afuera de la finca haciendo unos arreglos y pues mis hijos y yo estábamos muertos de miedo, estábamos muy asustados. Mandó a mi hijo mayor a hacer algo para que él y yo nos quedáramos solos. Yo lo trataba con cariño, trataba de que se calmara. Le dije que si quería yo renunciaba a la junta, si es que no quería que yo volviera a salir, porque para mí mi familia estaba primero. Pero ahí me mostró en su teléfono una foto del muchacho como Dios lo trajo al mundo y me dijo, vea lo que me mandaron. Este tipo me dijo, la pasé muy rico con su esposa, pero jamás me mostró el texto. En ese momento llegó mi hijo y me dijo, mamá, vámonos para la casa. En el camino yo traté de explicarle a mi hijo, le dije que sí sabía lo que su papá estaba haciendo, pero para mi sorpresa mi hijo me dijo, mi papá le escribe todos los días a ese muchacho como si fueras tú, y me contó que los mensajes hirientes que mi hijo me mandaba nunca los escribió mi hijo, sino mi esposo, que la vez que me hizo la videollamada diciéndome que yo había destruido el hogar y que no me quería, era porque mi esposo lo había obligado. Así que en ese momento empaqué lo poco que pude y salimos de allí. Me alojaron unos vecinos durante esa noche porque intentaron sacarme, pero en el momento en que íbamos nos equivocamos de camino, pasamos cerca a la casa y mi esposo salió a preguntar que si nos habían visto y pues tuvimos que regresar. Me quedé durante esa noche en la casa de estos vecinos y en la mañana salí por otro camino. Tuvimos que caminar 6 kilómetros hasta el lugar donde mi hermana nos pudo recoger y en este momento pues vivo en casa de mi mamá. Hace 13 años que yo no trabajo. Mi esposo ahora no me está dando cuota de manutención para mis hijos. No sé qué voy a hacer con mi vida. La verdad es que se suman tantas cosas. El dolor de ver que mis hijos dicen que quieren volver con su papá, el dolor de haber perdido mi matrimonio de 17 años, el dolor de haber pasado por tanto maltrato, porque ahora que estoy haciendo todo mi proceso de denuncia con la línea púrpura y con la ayuda psicológica que me están brindando, me he dado cuenta que según la ley he sido víctima de maltrato en todos los sentidos. Es duro darme cuenta que permití que él se fuera tomando mi vida, me fuera avasallando y yo ni siquiera me enteré de que estaba siendo vulnerada. Es difícil, necesito volver a levantarme, pero por ahora solo me queda esperar. Según la ley, para la conciliación en la que tenemos que hablar acerca de la cuota de manutención que él debe darme por mis hijos está para el mes de junio. ¿Qué voy a hacer durante estos 6 meses mientras eso? No lo sé. A mi edad está complicado conseguir trabajo, pero voy a empezar a intentarlo y estoy haciendo todo lo posible por levantarme a pesar del gran dolor.